cordial saludo. ¡Qué genial es volverlos a ver! ¡Bienvenidos! Perdón. Bueno, como les venía diciendo, reciban un cordial saludo, bienvenidos al curso de álgebra. Hoy veremos cómo darle solución a una ecuación racional. A una ecuación racional. Esto se siente muy genial. Esto de ver que todo va lento y tú eres el único que te mueves es bastante genial, en serio. ¡Wow! Me impresiono a mí mismo con mis acciones. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Les parece genial esto? Si les parece genial, dejen un like. En serio, agradecería mucho el apoyo que ustedes me dejan. ¿Por qué hiciste eso? Ahora pagarás por haber hecho eso. ¡Oh, sí! No. ¡Toma! Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, en la introducción de este video les voy a enseñar a resolver una ecuación de este tipo. Una ecuación que recibe el nombre de ecuación racional. Y bueno, antes de empezar con cada uno de los pasos para poder llegar a tal objetivo de darle solución a esta ecuación racional, necesito hablarles acerca de una cosita. Necesito hablarles acerca del significado de ecuación racional. Entonces, para explicarles lo que es una ecuación racional, voy a escribir acá ecuación racional, bien bonito porque ustedes se merecen lo mejor. Ecuación racional. Listo, entonces ahí tenemos el nombre, ecuación racional. Vale, espero que les haya parecido bonito cómo escribí ecuación racional, porque o si no, lo que dije ahorita fue en vano. Listo, entonces ecuación racional. Ok, para entender lo que es una ecuación racional tenemos que centrarnos en las dos partes que componen a la ecuación racional. Entonces, lo que vamos a ver primero es ecuación, ¿sí? Lo que significa una ecuación, ¿sí? Lo que es una ecuación, y después veremos racional. Y al final pues sacaremos una conclusión de lo que es una ecuación racional. Listo, entonces, ¿qué es ecuación? ¿O qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad que va a contener letras y números. ¿Listo? Las letras que van a estar contenidas en esta igualdad pueden tener cualquier exponente, pueden tener n exponente. ¿Y qué quiero decir con n exponente? Quiero decir que esa letra puede tener el exponente que se le pegue. Puede tener exponente 1/2, exponente 0, exponente y, exponente raíz de i, ¿sí? ¿Vale? Pueden tener esas letras cualquier exponente. Listo. Nosotros, sabiendo el exponente, ¿sí? El mayor exponente que tengamos, podemos darle nombre a la ecuación. Entonces, si tenemos como máximo exponente el número 1, pues tendremos una ecuación lineal o ecuación de primer grado. Pero si en cambio tenemos como máximo exponente de las incógnitas el 2, pues esa ecuación recibirá el nombre de ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Si llegamos a tener que el máximo exponente de las incógnitas es 3, pues a esa ecuación se le va a nombrar con el nombre de ecuación cúbica o de tercer grado. Bueno, las otras se nombrarían como cuártica o de cuarto grado y bueno, así, ¿vale? Entonces, una ecuación, devolvámonos un poquito. Es una igualdad, ¿sí? Es una igualdad. Ok, ¿y una igualdad qué es? Una igualdad es algo que va a estar igualado a otro algo. Y bueno, ya como se los dije ahorita, una igualdad puede tener incógnitas, números, y las incógnitas que están ahí pueden tener el exponente n, es decir, el que sea. ¿Vale? Entonces, acá coloco que una ecuación va a ser una igualdad. Una igualdad va a ser un algo igualado a otro algo. Acá, dentro de estos dos algos, podemos encontrar lo que les venía diciendo: incógnitas, números, y que pues las incógnitas pueden tener el exponente n, es decir, el que sea. Acá coloco que n va a ser igual a reales, es decir, cualquier número.
¿vale? Borro esto, listo. Vale, entonces, ¿qué te parece si quito esto y en vez de eso, pues, dejamos esto, igualdad? Como para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Para que sepamos a qué nos referimos con una ecuación, ¿vale? Listo, entonces ya tenemos que una ecuación va a ser una igualdad. ¿Y qué es una igualdad? Una igualdad va a ser algo igualado a otro algo. Y estos algos que pueden tener números, incógnitas. Las incógnitas pueden ser todas pertenecientes a una misma familia, es decir, podemos tener incógnitas repetidas, ¿sí? O incógnitas diferentes. ¿Listo? Y bueno, ya sabemos que cada una de esas incógnitas pueden tener el exponente n, es decir, cualquier exponente, cualquier número puede ir en el exponente de esas incógnitas. Bueno, entonces, eso es una igualdad. Algo igualado a algo con esas características, esos algos y listo. Bueno, ok, acá tenemos racional. ¿A qué nos referimos con racional? ¿Qué quiere decir racional? Bueno, racional esconde una característica que nos va a servir para esto, la igualdad, ¿sí? Que va a caracterizar a la igualdad, ¿sí? O a la ecuación. Entonces, ¿cuál es tal característica? La característica que está escondiendo racional es la siguiente. La de tener por lo menos una fracción, ¿sí? Con la incógnita que se está trabajando en el denominador. ¿Qué cuántas incógnitas deben haber allí? Por lo menos una, ¿listo? Entonces acá coloco un modelo. Acá como estoy trabajando con la incógnita de x, entonces voy a colocar esa incógnita en el denominador como para hacer referencia a que allí debe ir la incógnita. ¿Qué cuántas veces? Como lo dije ahorita, por lo menos una vez allí. Entonces acá coloco a partido entre bx, ¿listo? Un modelo. ¿Para qué? Para describir tal característica de tener por lo menos una fracción, sin un cociente, que tenga por lo menos, perdón por ser tan repetitivo, una incógnita que se esté trabajando, sí, la incógnita que se esté trabajando en el denominador. Bueno, listo, borro esto, vale, listo, entonces quito esto y coloco este modelo por acá. Entonces a sobre, uy, perdón por esos colores, a sobre bx, listo. Entonces, en otras palabras, una ecuación racional va a ser una igualdad que además de contener incógnitas y todas esas características que va a tener una igualdad, va a tener esto, ¿listo? Va a tener como característica fundamental, principal, que no se puede perder, esta, ¿listo? O sea, esta característica la debe tener, ¿listo? La igualdad, para que nombremos a la ecuación como ecuación racional, ¿listo? Entonces, resumen, ¿qué es una ecuación racional? Una ecuación racional va a ser una igualdad, ¿sí? Que va a tener como requisito fundamental por lo menos una fracción que tenga por lo menos una incógnita o la incógnita que se está trabajando en el denominador, ¿listo? Nos vamos a cada uno de los pasos para poder llegar al objetivo inicial de darle solución a esta ecuación como racional. Ok, me disculparán, pero antes de seguir quiero hacerles un pequeño paréntesis para que ustedes sean unos duchos acá y sepan y aprendan más cositas. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a verificar de que realmente esta sea una ecuación racional. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa darle solución a una ecuación en general, porque en sí, darle solución a una ecuación racional va a ser lo mismo que darle solución a una ecuación lineal o de primer grado, ¿sí? Entonces, eso es para todo, ¿sí? Para todas las ecuaciones, ¿listo? Entonces, primero verificamos de que realmente tengamos una ecuación racional. Entonces, ya tenemos la igualdad. Ese es el requisito que se debe cumplir de primera, ya. Ahí tenemos la igualdad. Ok, verificamos el segundo requisito, que es el de tener por lo menos una fracción que tenga por lo menos una incógnita o la incógnita que se está trabajando en el denominador, ¿listo? Entonces, ok, tenemos dos fracciones que cumplen el requisito, ¿sí? Entonces, con simplemente una, ¿listo? Entonces, vale, porque debemos tener por lo menos una, listo. Entonces, borro esto, bla, bla, bla. Listo, vale, ahora sí, listo. Ahora, ¿qué significa darle solución a una ecuación en general? Lo que estamos haciendo con darle solución a una ecuación es encontrar un valor o varios valores para la incógnita que a la hora de reemplazarlo en el caso de ser 1 o reemplazarlos en el caso de que sean más de 2 o 2 o más por la incógnita inicial nos da una igualdad verdadera. Entonces, ¿qué es lo que dije? En otras palabras, darle solución a una ecuación es encontrar un valor o varios valores que al reemplazarlo por la incógnita o reemplazarlos en el caso de que sean varios por la incógnita, la ecuación
nos quede como una igualdad, es decir, que acá nos quede lo mismo que acá. ¿Listo? Obviamente, si acá tenemos operaciones, pues tendríamos que resolver esas operaciones para ver que realmente lo que tengamos acá sea lo mismo que acá. Por ejemplo, si acá tenemos, ya a la hora de reemplazar todo nos dio esto, 2/3 más, no sé, digamos 4/3, ¿sí? Y acá tenemos 2. ¿Listo? Entonces, pues acá inicialmente no veríamos que esto sea una igualdad, ¿no? Pero, pues, para llegar a tal objetivo de ver que realmente sea una igualdad, pues simplemente lo que hacemos es lo siguiente: realizar las operaciones, ¿sí? Entonces, 2 más 4, ¿sí? ¿Por qué digo que 2 más 4? Porque tenemos fracciones homogéneas, es decir, fracciones con mismo denominador. Y para operar las fracciones homogéneas simplemente se opera lo que está en el numerador. Entonces 2 más 4, 6, y se deja el mismo denominador. Entonces, listo. Esto es lo que nos da como resultado. Pero yo, 6/3, yo no veo esto como igual a 2. Vale, nos falta todavía una última operación, que es la división. Listo, entonces realizamos la división. 6 entre 3. Hay dos formas para poder dividir esto. Acá la primera forma, la más fácil: 6 entre 3, 2. ¿Listo? O tercera 1, tercera 2. 2 entre 1, 2. Borro esto. Listo. Ya después de ese paréntesis, no sé si les haya parecido un poco largo el paréntesis, pero bueno, quería que aprendieran esas dos cositas y que las tuvieran en cuenta. Ahora sí pasamos entonces a el primer paso para poder llegar a tal objetivo de darle solución a esta ecuación racional. Bueno, voy a resolver esta ecuación por dos métodos, ¿sí? Este método va a servir para ecuaciones en donde tengamos sumas y restas, ¿sí? Sumas y restas en un miembro o en otro. Entonces podemos tener una suma resta acá o una suma resta acá, o en los dos, ¿ya? Entonces este método puede servir para cualquiera de esos casos. Obviamente, porque en este caso, ¿sí?, yo decidí hacer dos métodos porque veo que acá está el 0. O sea, podemos resolver por este método, ¿sí?, por el método que les voy a explicar este ejercicio, pero también podemos resolverlo por otro, que ahorita se los voy a enseñar. En general, este método les sirve para resolver cualquiera, ¿sí?, cualquier ecuación racional. Y ahorita les muestro el otro método, ¿sí?, que sirve simplemente cuando tengamos dos fracciones igualadas, ¿sí?, o, como se nos presenta en este caso, dos fracciones que estén operadas, es decir, sumadas, restadas, divididas, ¿sí? Acá coloco más C sobre D igual a 0. Entonces, el otro requisito que debemos tener para poder resolver una ecuación racional por el segundo método es tener este modelo. Entonces, tener una suma en un miembro, ¿sí?, o dos fracciones o más operándose, y al otro costado un 0. ¿Listo? Un 0, o sea, es muy importante tener el 0. Que si acá tenemos varias fracciones y al otro lado 0, tenemos el mismo modelo. Recuerda que podemos invertir la igualdad, y al igual, pues eso va a ser lo mismo. ¿Listo? Vale. Entonces, esto se puede resolver por dos métodos. Les voy a enseñar el método que se puede para cualquier ecuación racional. ¿Listo? Entonces, primer paso para ese método va a ser el siguiente: encontrar el MCM. ¿De qué? De las expresiones que están como denominadores de las fracciones importantes. O sea, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las expresiones que son denominadores diferentes a 1. Entonces, ¿a cuáles expresiones les vamos a hallar el m.c.m? Es decir, el mínimo común múltiplo. Las expresiones a las cuales les vamos a hallar el mínimo común múltiplo son estas: x al cuadrado menos x y x menos 1. ¿Sí? Para poder identificar muy bien esas expresiones, simplemente tenemos que ver las expresiones que son diferentes a 1, ¿ya? Y que son denominadores. Entonces, a todo, para identificarlas mejor, aún mejor, a todo le coloco denominador. ¿Qué si es entero? Pues a ese entero le coloco un 1. ¿Listo? Ok, entonces tenemos acá que estos dos denominadores son diferentes a 1. Entonces estos dos denominadores son a los cuales les vamos a hallar el MCM. ¿Listo? Entonces son los denominadores o las expresiones que son denominadores diferentes a 1. ¿Listo? Vale, entonces a esas expresiones son a las cuales les vamos a hallar el m.c.m, es decir, el mínimo común múltiplo. Bueno, entonces, para poder hallarles el mínimo común múltiplo a esas expresiones, lo que tenemos que hacer primeramente es factorizar totalmente esas dos expresiones. ¿Listo? Entonces, hacemos ese mini subpaso.
saca 1.1, ¿sí? Que es factorizar completamente las expresiones. Entonces cogemos cada una de las expresiones. Entonces acá coloco x al cuadrado menos x, coma, así podemos colocar coma o y, x menos 1, listo. Y bueno, entonces factorizamos cada una de las expresiones. Entonces acá factorizamos esta expresión. Para poder factorizar esta expresión, primero tenemos que ver en qué caso se acopla esa expresión. ¿Para qué? Para poder guiarnos por el cómo se factorizaría por ese caso. ¿Listo? Listo, entonces acá en qué caso se está acoplando. Se está acoplando en el caso de mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Por qué sé que esta expresión se está acoplando en ese caso? Porque sé que los términos que están en el polinomio tienen algo en común, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común estos términos es lo siguiente: la incógnita de x. ¿Cómo lo sé? Para saberlo, simplemente lo que uno hace es lo siguiente. Entonces uno lo que hace es convertir cada uno de los términos del polinomio a su forma extendida o a su forma larga. Entonces, ¿cómo quedaría la forma larga para x al cuadrado? Quedaría como x por x, ¿sí? Porque acá se sumarían los exponentes, ¿sí? Tenemos multiplicación entre misma base, 1 más 1, x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma extendida para x al cuadrado. Para x sería la incógnita de x, ¿listo? Porque ahí ya la x está en su forma más extendida, no se puede extender más. ¿Listo? Entonces, vale. Ok, ahora colocamos acá negativo y revisamos ahora ya con estos nuevos modelos para los términos que tienen en común. Entonces, si ves, tenemos en ambos que la incógnita de x. Entonces decimos que la incógnita de x es lo común que hay allí. Y como tienen algo en común, pues se va a poder factorizar por factor común. Listo, entonces, ¿cómo se factoriza por este método? Entonces dejamos lo que tengan en común al inicio. Entonces x, ok. Colocamos después un paréntesis. Ok, después del paréntesis que colocamos lo siguiente. Entonces nos preguntamos, acá colocamos lo extendido porque lo vamos a necesitar. Y bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué le pasaría a la incógnita x acá en este término si la quitamos? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x, entonces acá coloco lo que nos quedó. Y ahora, en el segundo término nos preguntamos lo mismo. ¿Qué pasaría o qué nos quedaría en el segundo término si le quitamos la incógnita de x? Siempre, cuando no nos quede nada en un término, eso nos quiere decir o nos da un indicio de que allí debemos colocar un 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Un 1. Entonces acá x menos 1. ¿Listo? Vale. Entonces, esta sería la factorización para esa primera expresión. Ok, ahora nos pasamos a esta expresión. Entonces vemos en qué caso de factorización se acopla esta expresión. Entonces, si ves, vas a llegar a la conclusión de que este polinomio o esta expresión no se va a acoplar con ninguno de los casos de factorización que tenemos. Lo que quiere decir que ya tenemos la factorización para esa expresión, que es la misma expresión. Entonces acá coloco x menos 1 sería la factorización. Listo, entonces borro esto y listo, ok. Bien, ahora, segundo subpaso, 1.2, ¿listo? Para encontrar el mínimo común múltiplo de las expresiones que son denominadores diferentes a 1, ¿listo? Entonces, segundo paso, ¿cuál va a ser? Ya, encontrar el mínimo común múltiplo, ¿listo? Ya el paso final. Entonces, acá coloco MCM o M.cm de estas dos expresiones. Entonces coloco paréntesis, x al cuadrado menos x, coma, ¿sí? Se puede la coma ahí, x menos 1, listo. Ok, y eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a, acá coloco punto, 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 y vamos a colocar acá el mínimo común múltiplo, vale, de esas dos expresiones, x al cuadrado menos x menos 1. Listo, entonces, ¿vale? Para poder hallar el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que recordar es que es el mínimo común múltiplo. Ok, entonces hacemos un recorderis de que es el mínimo común múltiplo de expresiones. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser cada uno de los factores, ¿listo? De esas expresiones. Teniendo en cuenta que si tenemos un factor repetido, tendremos que escoger el factor de mayor exponente, ¿listo? Entonces, eso es. Bien, entonces, vale, acá ya tenemos las dos expresiones. Y bueno, para escoger esos factores, ¿sí? Cada uno de esos factores, bueno, y tener en cuenta que si tenemos repetidos el de mayor exponente, ¿sí? Debemos tener las expresiones totalmente factorizadas. Entonces ya tenemos las expresiones totalmente factorizadas, el primer paso que hicimos. Entonces, listo, cogemos factor por factor, ¿listo? Entonces, acá cogemos el factor x, revisamos si hay
acá x no. No podemos decir que acá hay un factor x, no, porque a esta incógnita x se le está restando un 1 y acá se le está multiplicando. Entonces, como a esta incógnita se le está multiplicando una expresión, esta incógnita es un factor. En cambio esta no, porque se le está restando un 1, ¿listo? Entonces esta contaría como factor y esta no. Listo, entonces tenemos x. Ok, pasamos al segundo factor, que es x menos 1. Sí, esta primera expresión, entonces x menos 1. Ok, revisamos que acá también tenemos x menos 1. Voy a quitar esto y voy a colocar eso mejor por acá, x menos 1. ¿Listo? Entonces, listo. Ok, entonces acá tenemos x menos 1 y en la segunda expresión también tenemos x menos 1, que sería la expresión general. Pero bueno, ¿listo? ¿Qué hacemos? Escogemos el x menos 1 con mayor exponente. Entonces acá, ¿qué exponente tenemos para este x menos 1? Tenemos el exponente 1. Recuerda que cuando no tengamos exponente para cual sea expresión, ahí va a ir un 1, ¿listo? Entonces acá también un 1. Si esto se puede acá colocar entre paréntesis y un 1, ¿listo? Ok, entonces ¿qué factor cogemos? ¿Con qué exponente? Entonces cogemos el factor con el exponente 1. Entonces acá coloco x por x menos 1 a la 1. Entonces recuerda que si llegas a tener ese caso, ¿sí?, factores con mismos exponentes, entonces lo único que haces es coger el factor con ese exponente. Vale, entonces borro esto y coloco mi resumen por acá. Entonces tenemos, sí, voy a colocar mejor por acá. Entonces mínimo común múltiplo va a ser igual a x menos 1. Listo. Ok, segundo paso, multiplicar todo, absolutamente todo por esto. Entonces multiplicamos todo por eso. Entonces acá multiplicamos este primer término por el mínimo común múltiplo. Entonces acá coloco 1 sobre x al cuadrado menos x, todo eso por el mínimo común múltiplo. Entonces coloco acá por x menos 1. Ok, menos 1 sobre x menos 1, y a este cociente también lo multiplicamos por el MCM, que es x menos 1, igual a 0 por x menos 1. Acá lo que tú puedes hacer es lo siguiente: colocar esta expresión dentro de corchetes, ¿sí?, como para darte a entender que el 0 se va a multiplicar con todo esto, o simplemente puedes dejarlo así, porque la expresión que vas a multiplicar pues es un monomio, ¿sí? Porque sé que es un monomio porque la expresión no va a tener sumas ni restas. Sé que acá hay una resta, pero esa resta va a estar multiplicada con otra cosa, entonces al final va a ser un monomio. Por ejemplo, yo te digo esto, x menos 1 con 2. Esto es un monomio. Sería ya diferente un polinomio si tuviéramos el x menos 1 sumado, por ejemplo, o más bien restado con este binomio 2x menos 6. ¿Listo? Ahí ya sería un polinomio. ¿Por qué? Porque tenemos que hay diferentes monomios operándose, es decir, sumándose o restándose. Listo. Entonces, vale, acá coloco por, o se puede omitir este por en cada uno de los casos, ¿vale? No importa, en matemáticas el por se puede omitir y ya sabríamos que ahí hay un por. Entonces acá dejamos la forma factorizada. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar un poquito. Entonces acá coloco no x al cuadrado menos x, sino la forma factorizada que nos dio como resultado x menos 1. ¿Listo? Una forma para comprobar la factorización es simplemente realizando la multiplicación. Entonces acá recordemos cómo se realizaría la multiplicación de un monomio por un binomio. Simplemente se realizaría del siguiente modo. Entonces repartimos el monomio para cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Porque acá no siempre va a ir un binomio. Entonces acá se repartiría y bueno, x por x, misma base, se suman los exponentes, más por menos menos, x por 1, cualquier cosa multiplicada por 1 es la misma cosa. Como nos dio la misma expresión, quiere decir que esa es la factorización, ¿vale? Entonces, listo. Entonces simplificamos ahora. Acá la incógnita x, numerador, se cancela con esta. Este x menos 1 se cancela con este x menos 1. Este x menos 1 se cancela con este x menos 1. Y 0 por esto va a ser equivalente a 0. ¿Listo? Entonces, vale. ¿Qué me quedó acá? Me quedó todo esto, un 1. ¿Listo? Como cancelamos todo, me quedó un 1. O podemos decir, mira lo que me quedó acá, un 1. 1 menos 1 por x, que es x, y realizamos la multiplicación, igual a 0. ¿Sí? Todo esto nos dio 0. Entonces acá 0. Listo.
1 menos x igual a 0. Vale, yo tranquilo. Listo. Realizamos el despeje de esta ecuación. Entonces, en otras palabras, solucionamos la ecuación. Ok, ¿cómo solucionamos la ecuación? Despejando la incógnita. Entonces, despejamos la incógnita. Acá hay dos formas para despejar la incógnita: la forma difícil y la forma fácil. Yo les voy a enseñar la forma fácil. Entonces, una forma para despejar la incógnita, ¿sí? Que es despejarla, dejarla en un costado totalmente positiva. Entonces, no podemos dejar esto así, pasar el 1 que está sumando a restar, si ese es el único requisito que se necesita para pasar de costado a un término, menos 1. No podemos dejar esto así porque me quedaría la incógnita negativa. Entonces, ¿qué se hace? Pues pasar la incógnita negativa al otro costado y ya me quedaría positiva. Entonces, acá colocaría 1. Este 1 igual a 0 más x, ¿sí? Cambia de costado, cambia de signo. Acá resolvemos esto, 1 igual a 0 más x, x. Y ya. Entonces ya como la tengo en un costado totalmente positiva, pues ya hemos despejado la incógnita. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? X igual a 1, pero yo acá no dice x igual a 1, dice 1 igual a x. Amiguito, tranquilo, puedes voltear la ecuación. ¿Listo? Y eso te daría x igual a 1. Eso se puede hacer en ecuaciones o en igualdades. Puedes voltear la ecuación si quieres verla así, ¿vale? No hay problema. Solo que ten cuidado con cambiar signos. Eso sí no se puede hacer. O sea, puedes cambiar siempre y cuando tengas presente que, ok, esto va a ir acá con todo y signo y esto va a ir acá con todo y signo, ¿vale? Ok, ahora nos vamos al segundo método. Ok, entonces ahora nos vamos al segundo método para poder darle solución a esta ecuación. Recuerdan que yo les dije inicialmente que habían dos casos para poder resolver por este método. Entonces, primer caso, que tuviéramos dos fracciones igualadas. Entonces acá coloco a b igual a c, ¿sí? Un modelo. O que tuviéramos a un costado de la igualdad varias fracciones operándose. Entonces acá y al otro costado un 0. Muy importante ese 0. Entonces a sobre b menos c sobre d igual a 0. ¿Listo? Lo que hacemos para poder resolver este caso es simplemente llevarlo a este caso y poder resolver este caso ya, no por este caso sino por este caso. ¿Y cómo se resuelve este caso? Simplemente multiplicando en aspas. Entonces acá multiplicamos estos dos extremos y estos dos medios. Ok. ¿Y que cómo se llega a tal objetivo? Simplemente dejando en un costado una fracción, ¿sí? Y al otro costado las demás. Entonces en este modelo lo que tendríamos que hacer para poder llegar a este caso, simplemente quitar este término y pasarlo al otro costado. Como está negativo, acá llega con signo positivo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que hacemos acá. Pasamos esto de costado, lo demás sigue igual. 1 sobre x al cuadrado menos x igual a 0 más 1 sobre x menos 1. Listo. Operamos esto, 0 más 1 sobre x menos 1 va a ser esto. Entonces corro el igual. Listo. Ahora que ya tenemos el caso inicial que les mostré ahorita, pues aplicamos el método para resolver ese caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Multiplicando en aspas o en x. Entonces multiplicamos esto por esto, 1 por esta expresión, x menos 1. Colocamos esa expresión en paréntesis porque el 1 se va a multiplicar por todo. Entonces 1 por x menos 1 igual a 1 por todo esto, x al cuadrado menos x. Listo. Realizamos las multiplicaciones. 1 por esto va a ser esto, x menos 1, y 1 por esto también va a ser esto. Listo. Tenemos acá que una ecuación cuadrática o de segundo grado. Entonces resolvemos esta ecuación como resolveríamos una ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Cuál es el primer paso para resolver una ecuación cuadrática o de segundo grado? Dejar todo en un costado. Entonces eso es lo que hacemos. Voy a dejar todo en este costado. Se puede dejar en este, pero yo voy a dejar todo en este costado. ¿Por qué? Porque veo que la incógnita con el exponente 2 está positiva. ¿Listo? Entonces acá coloco igual a 0 porque no me va a quedar nada acá. Acá coloco estos términos, x al cuadrado menos x. Y ok, empiezo a pasar estos términos acá. Tengo acá signo positivo, acá llega esa incógnita con signo negativo. Acá menos 1 llega con signo positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo cambié. Acá 0 igual a... Realizamos esta operación entre términos semejantes. Entonces acá coloco x al cuadrado menos x menos 2x. Debo 1, en total ¿cuántos debo? 2 más 1. Listo. Siguiente paso, factorizar la expresión que me quedó solita en un costado. Entonces factorizamos esta expresión. Entonces primeramente vemos en qué caso se acopla la expresión. La expresión se acopla en el caso de trinomio cuadrado perfecto. Entonces resolvemos esta expresión por
este caso. Entonces, ¿qué nos dice este caso? Que para resolver o para darle la factorización a una expresión, simplemente lo que tiene que hacer es lo siguiente: colocar un paréntesis, ¿sí?, al cuadrado con el signo del término de la mitad. Para eso necesitamos tener la expresión organizada a factorizar. ¿Listo? A factorizar. Listo, entonces colocamos el signo negativo acá. ¿Listo? Vale. ¿Qué colocamos acá al inicio? Colocamos la raíz cuadrada del primer término. Para ello, ¿sí?, para identificar tal resultado, necesitamos tener la expresión original organizada. Entonces acá coloco, porque qué tal que esté esto al revés. Nosotros, o bueno, colocando ¿qué pasaría si tuviéramos acá el menos 2x? Me daría una raíz negativa y eso no existe. Y pues nos preocuparíamos. Y pues no. El error fue que no organizamos. Entonces acá colocamos raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, ¿sí? El cuadrado se cancela con el índice de la raíz. Acá, ¿qué va a ir? La raíz cuadrada del 1, ¿sí?, el último término. Eso es más, menos, uno, yo sé. Pero en este caso solo vamos a obtener las respuestas positivas de cada una de las raíces. Entonces acá coloco x y acá 1, positivo. ¿Listo? Bien. ¿Por qué sé que se podía factorizar esta expresión por trinomio cuadrado perfecto? Porque se acoplaba, ¿no? ¿Y cómo se acoplaba? Pues porque al sacar estas raíces cuadradas y multiplicarlas por 2 me daba este término que tengo acá. Y además porque tenía acá signo positivo, sí, en el primer y en el último término. Bien, borro todo esto y coloco mi resumen por acá. 0 igual a x menos 1 al cuadrado. Listo. Ok, resolvemos esto. ¿Cómo resolvemos esto? Simplemente, primer paso, sacar raíz cuadrada a ambos costados. ¿Listo? Eso se puede hacer siempre y cuando tengamos presente de que debemos sacar la raíz cuadrada a ambos costados. Entonces raíz cuadrada de 0, 0 igual a raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. El cuadrado se cancela con la raíz, dándome como resultado x menos 1. Resolvemos esta ecuación, es decir, dejamos la incógnita en un costado despejado, es decir, totalmente positiva. Entonces este menos 1 que está acá cambia de costado para dejar pues a la incógnita en esas condiciones. Como estaba positivo, acá llega a acompañar al 0 con un positivo, ¿sí? Como acá está negativo, acá llega con signo contrario. Entonces 0 más 1 igual a x. Que x, ahí no dice x igual a 1, pues amiguito, ya te dije que puedes cambiar la ecuación o invertir. Anote como resultado tu x igual a 1. Y de esa manera hemos finalizado. Pasemos al ejercicio de práctica. Ok, y como ejercicio de práctica ustedes van a darle solución a esta ecuación racional. Y la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Ok, y esta sería la solución para este ejercicio. X valiendo 3 sería la respuesta. Entonces voy a explicarles cada uno de los pasos que hice acá. Entonces, allá el mínimo con un múltiplo, el mínimo con un múltiplo es x menos 1, x más 1. Multiplicamos esa expresión por cada uno de los términos. Entonces, multiplicamos este término y esto por esa expresión x menos 1, x más 1. Segundo paso, cancelar o eliminar fracciones. Entonces acá x menos 1 se cancela con este x menos 1, dándome como resultado en el primer término esto por esto, x por x más 1, más 2x, bueno acá cancelamos, x más 1 y x más 1 se van, quedándome como resultado en el segundo término más 2x por x menos 1, ahí lo coloqué, igual a 3 por... Acá como no me alcanzó el espacio, pues coloqué esta misma expresión como en comillas, ¿listo? Ok, entonces acá coloqué esta expresión ya reducida, es decir, ya realicé esa operación, que se puede realizar del siguiente modo. Sí, este monomio se reparte por cada uno de los términos, pero yo lo que hice es lo siguiente, recordar una propiedad que dice que a más b por su conjugado, a menos b, va a ser igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces acá apliqué eso. Como tenía x menos 1 multiplicado por x menos 1, simplemente cambiándole el menos por un más, pues apliqué esto. Entonces x menos 1, x más 1, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿listo? 1 al cuadrado es 1, ¿listo? Listo, realizamos multiplicaciones en cada uno de los términos. Entonces acá realicé esta multiplicación. Recordemos que el monomio se reparte para cada uno de los términos, quedándome como resultado que x al cuadrado más x, ¿sí? Más, acá lo mismo, 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por menos 1, 2x menos 1 menos 2x, igual a 3x al cuadrado menos 3, listo. Acá 3x al cuadrado y 3x al cuadrado se cancelan, siempre cuando ustedes tengan misma cosa, o sea, con todo y signo, ¿sí? En ambos costados pues se cancelan, menos x igual a menos 3, eso me quedó, listo. Acá simplemente multipliqué por menos 1, eso se puede hacer siempre y cuando hagamos la multiplicación para todo. Entonces menos 1 por todo, menos 1, ¿sí? ¿Para qué? Multipliqué por menos 1 para eliminar que esté negativo, ¿listo? Entonces multipliqué por menos 1 a esto y se me quita el positivo. Y bueno, acá multiplicamos y me da más 3, menos por menos más y 3 por 1, pues 3. Y listo, de esta manera hemos hallado todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Si les gustó. Si no les gustó, pues dislike. Espero que les haya gustado mucho el video, comenten, lo que sea.
simplemente comenten algo. Las personas que están viendo este video, por favor comenten algo, ya que eso me ayuda mucho a posicionar los videos. En YouTube hay algo que se llama el changing. Bueno, es un nombre ahí bien raro en inglés, pero es como algo para agarrar a las vistas de las personas, ¿sí? Entonces esto ayuda como a posicionar los videos y así aumentar tal posicionamiento, ¿sí? Bueno, por favor ayúdenme con eso. Muchas gracias. Los nuevos que están viendo el video, suscríbanse, ya que acá van a aprender un montón de temas de matemáticas como se debe. Siempre en mis videos les voy a tratar de dejar todas las dudas resueltas. Aún así, si se me llegó a escapar algún detalle, por favor dejen tal inquietud en los comentarios. Yo voy a estar juiciosito ahí viendo cada uno de los comentarios, ¿vale? ¿Listo? Vale, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en una próxima.